El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. Muy bienvenido nuevamente al desarrollo del curso interactivo, El método de Cristo, nadie resiste al amor. Les recuerdo que al finalizar el video encontrarás el link donde estará el video de reflexión que nos tiene preparado nuestro pastor Alejandro Bullón con respecto a esta lección que lamentablemente es la última, pero también es favorable porque hemos ido aprendiendo y ese aprendizaje ahora debemos ponerlo en práctica junto a nuestra iglesia. Lección 8. De dos en dos y en grupos pequeños. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos al desarrollo de las preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿qué dice la Biblia sobre el hecho de andar de dos en dos? Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17 nos dice: también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el hecho de andar de dos en dos? Es mejor dos juntos que uno solo, porque se ayudan mutuamente, ¿cierto? Pregunta número 2. ¿Cómo ordenó Jesús que sus discípulos cumplieran la misión? En Lucas capítulo 10, versículo 1, nos dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces, ¿cómo ordenó Jesús que sus discípulos cumplieran la misión? Les ordenó que fueran, ¿a cuánto? Justamente, de dos en dos. Pregunta número 3. ¿Qué sucedería en nuestros días si siguiéramos el ejemplo de Cristo? El deseo de todas las gentes, en la página 303, nos inspira de la siguiente manera: llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús le ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo, y así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la necesidad del otro. Qué interesante. De esta misma manera, envió más tarde a 70. Este era el propósito del Salvador, que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. Entonces, ¿qué sucedería si en nuestros días siguiéramos el ejemplo de Cristo? Exacto. La obra de evangelización tendría mucho más éxito. Cuarta pregunta. ¿Cuántos fueron a buscar el pollino para la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Mateo 21, versículo 1, nos dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. ¿Se dan cuenta? Nuevamente este número se está reflejando, lo estamos encontrando en la Biblia y con un gran sentido. Entonces, Jesús envió a dos discípulos en respuesta a la pregunta, ¿cierto? ¿Cuántos fueron a buscar el pollino para la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Pregunta número 5. ¿Quiénes prepararon la Pascua? Lucas 22, capítulo 8 dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua, ¿para qué?
la comamos. Entonces, ¿quiénes prepararon la Pascua? Jesús envió nuevamente a dos discípulos. En este caso fue Pedro y Juan. Pregunta número 6. ¿Quiénes se dirigían al templo a adorar? Hechos capítulo 3, versículo 1 nos manifiesta que Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Entonces, ¿quiénes se dirigían al templo a adorar? Dos discípulos, Pedro y Juan. Andaban acompañados siempre el uno del otro. Número 7. Pregunta número 7. ¿Cuál es la ventaja de que los miembros de iglesia estén organizados de dos en dos? ¿Habrá alguna ventaja? La pluma inspirada nos dice, es necesario que dos personas trabajen juntas, pues la una puede animar a la otra y juntas pueden aconsejarse, orar y escudriñar la Biblia. Entonces, la pregunta número 7 nos dice, ¿cuál es la ventaja de que los miembros de la iglesia estén organizados de dos en dos? Vamos a ver la respuesta. Justamente, una anima a la otra y juntas se aconsejan y oran, ¿cierto? Y estudian la Biblia juntos. Qué importante entonces que nosotros tengamos una pareja misionera, un amigo, un hermano, un familiar, el esposo, la esposa, ¿cierto? Siempre ir de dos en dos, como mínimo. Pregunta número 8. ¿Qué debería hacer si uno afronta problemas? La pluma inspirada nos dice, no sería necesario que estuviesen juntos en toda reunión, pero podían trabajar en lugares que disten uno del otro, en 15, 20 o 40 kilómetros, y que no fuera lo suficientemente cercano. Sin embargo, si uno llegase a afrontar una crisis en su trabajo, puede llamar al otro en su ayuda. Deberían también reunirse tan a menudo como sea posible a fin de orar y consultarse. Entonces, ¿qué debería hacer si uno afronta problemas? Justamente, llamar al otro en su ayuda, reunirse para orar y consultarse. Pregunta número 9. Además de vivir organizada de dos en dos, ¿qué debe hacer la iglesia que tiene muchos miembros? La pluma inspirada nos dice, la formación de pequeños grupos como base de esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí como aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños para trabajar no solamente por los miembros de la iglesia, sino por los que no creyesen también. Vamos con la respuesta. ¿Qué debe hacer la iglesia que tiene muchos miembros? Debe organizarse en grupos pequeños, así como este grupo que está ejemplificado. Ya estamos terminando el desarrollo de este interesante curso interactivo, El método de Cristo. Nadie resiste al amor. Entonces, habiendo entendido la importancia de que los cristianos vivan de dos en dos, decido buscar un hermano de la iglesia para que juntos nos ayudemos a vivir la vida cristiana y a buscar personas para Cristo. De dos en dos y en grupos pequeños. Ha sido un interesante desarrollo de este curso interactivo. Personalmente agradezco a Dios por haber podido desarrollar este curso, El método de Cristo. Nadie resiste al amor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y especialmente todo el contenido que vimos en estas 8 interesantes lecciones las podamos poner en práctica junto con nuestra hermandad, con nuestra iglesia, porque queremos llevar más personas a los pies de nuestro Salvador.
Dios nos bendiga y esperemos vernos en una próxima oportunidad. Chao, chao.